Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a las noticias de hoy 13 de julio. Abraham Muñoz y otras 4 personas recibieron prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada por la venta ilegal de medicinas pertenecientes a los hospitales de la red pública del país. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Ellos fueron trasladados hasta la penitenciaría del Litoral. Este es un paso más dentro de la investigación a la corrupción en los hospitales. Aquí empezamos 24 horas. En un operativo realizado por la Fiscalía en coordinación con la policía fueron detenidos en horas de la noche del sábado Abraham Muñoz y otras 4 personas por la investigación que se realiza por su presunta participación en la venta irregular de ampollas Actenra para el tratamiento del COVID-19, medicinas que fueron donadas al Hospital del Guasmo Sur y que salían de esta casa de salud, como muestra este documento. Entre los detenidos consta Álvaro Ponce, quien se desempeñó como director del Hospital General del Guasmo Sur entre junio de 2019 y junio de 2020. Además, estuvo encargado de la gobernación del Guayas durante 19 días en 2018. Muñoz, que vendía los fármacos a través de las redes sociales entre $1.000 y $1.500, cuando en el mercado tienen un valor aproximado de $200, fue hallado en una vivienda de su hermano en el sector de Mucholote, en el norte de Guayaquil. La Fiscalía abrió la investigación de oficio el miércoles pasado, una vez que familiares de pacientes lo identificaran y se divulgaran fotografías y la promoción que hacían de la medicina. Las ampollas Actenra se ofrecían durante los meses de marzo y abril mientras los hospitales estaban colapsados. La medicina había desaparecido del mercado y miles de personas morían en Guayaquil a causa de la pandemia. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló entre la noche de ayer y esta madrugada en la Unidad Judicial Cuartel Modelo de Guayaquil y se dispuso la orden de prisión preventiva en contra de los 5 implicados, quienes fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social de Varones, también conocida como la Penitenciaría. Abraham Muñoz era entrenador personal de Daniel Salcedo, señalado por presunto delito de peculado, quien se accidentó en Perú cuando trató de fugar en una avioneta. El 7 de julio pasado, Muñoz dijo que conoció a Daniel Salcedo porque había sido su entrenador físico, pero aseguró que no eran amigos cercanos. Cuando Salcedo intentó huir del país, llevaba una credencial con la identidad de Muñoz. Por ello, este último interpuso una denuncia por suplantación de identidad contra Salcedo. Muñoz podría recibir una pena privativa de libertad de 7 a 10 años por el delito de delincuencia organizada. Isaac Jacome, 24 horas. En una gasolinera de Guayaquil, desde una camioneta F-150 se habrían realizado las descargas de las medicinas del IES que Abraham Muñoz vendía. A través de un testigo, un equipo de 24 horas recorrió los puntos donde Muñoz recogía y entregaba medicamentos durante los últimos días de marzo. Eran los últimos días de marzo, cuando en el país el toque de queda iniciaba a las 12 de la tarde y en Guayaquil muy pocos salían a la calle, pues la muerte azotaba esta ciudad. En esos días, donde la presencia de vehículos también era escasa, Abraham Muñoz se movilizaba recogiendo y entregando medicinas. Quien nos lo cuenta con detalle es quien precisamente lo acompañó en uno de sus recorridos como taxista. Lo vi las fotos a Abraham, me di cuenta que era él, el que estaba vendiendo las medicinas carísimas y todo eso, y aparte el que le hizo el flete. El punto de partida fue este. El ingreso de la Ciudadela Polaris al norte de Guayaquil, bastante cerca de donde vivía Abraham Muñoz. Y luego llegaron hasta este punto. En esta gasolinera, en esos días de pandemia, cuando la mayoría de nosotros estábamos confinados, desde una camioneta Ford F-150 color verde oscuro a las 10 de la mañana, aquí se habrían realizado las descargas de las medicinas del IES. Ahí estaba este chico Noé. Él bajó del carro y a despachar medicina. De la camioneta de quien sería Noé Salcedo, el hermano de Daniel Salcedo, procesado por los casos de corrupción en el IES, se hizo el desembarque de las medicinas. En esta esquina exactamente se habrían trasladado desde la camioneta Ford F-150 a un auto 30 cajas de distintos tipos de medicamentos e insumos. Ahora que regresamos a la misma gasolinera, observamos que hay cámaras de seguridad. Pero aquí el trabajo apenas iniciaba. El vehículo de Noé iba full medicina. En el balde, lleno de medicina. En la parte de atrás, como era una camioneta grande, también lleno de medicina. En mi carro pasaron bastante medicina, quedábamos full. El primer punto de entrega ese día fue en una casa de la Ciudadela La Rioja, en Daule. Luego de ello fueron a cargar más medicinas, pero esta vez las fueron a retirar a un edificio del que ya hemos escuchado hablar antes dentro de la relación con Daniel Salcedo. ¿En cuál? ¿El edificio Cubo? Exacto, ahí donde robaron las cámaras y la bitácora. Ahí se bajaron también medicinas de la misma camioneta. 2 veces fuimos allá.
Parte de la medicina que se habría retirado del edificio Cuo sería la Actenra, el medicamento del IES comercializado por Muñoz, por el que actualmente está detenido. Otra vez se retiraron los fármacos del edificio Cuo y la entrega se hizo en la Ciudadela Villa Club. Y aprovechando los últimos minutos antes de que inicie el toque de queda, se realizó un último embarque más de medicina. El tercero desde el edificio Cuo. Y nuevamente la entrega se hizo en la misma vivienda de la Ciudadela La Rioja. Entre las medicinas e insumos que se habrían entregado, había paracetamol, Actenra, mascarillas y también ciprofloxacino. Al día siguiente se iba a realizar una nueva venta de medicamentos, pero esta vez al sur de la ciudad. Pero de ese recorrido, solo sabían Noé Salcedo y Abraham Muñoz, ambos detenidos en dos procesos distintos. Uno hermano de Daniel Salcedo y el otro, su amigo íntimo. Dayana Monroy, 24 horas. Y Daniel Salcedo rindió este lunes su versión en las investigaciones por fraude procesal tras su intento de fuga a Perú el pasado 8 de junio. Salcedo dijo a la Fiscalía que contrató el vuelo con el piloto fallecido, Alfredo Espinosa, para tomarse un tiempo mientras las cosas se calmaban. Salcedo lleva más de un mes internado en esa casa de salud tras su intento de fuga a Perú, y es justamente los detalles de su vida lo que la Fiscalía quería conocer. Según la declaración del procesado: decidí tomarme un tiempo hasta que esta situación se calme. Contraté un piloto, por lo que decidí agarrar un número y llamé, y me contestó Alfredo Espinosa. Salcedo dijo a la Fiscalía no recordar cuánto le costó el viaje, pero que lo pagó en efectivo. Aseguró que el contrato lo hizo 6 días antes de salir y también que apenas se subió a la avioneta se quedó dormido. Sobre por qué viajó con el nombre de su amigo Abraham Muñoz y no con el suyo, Salcedo dijo a la Fiscalía: hablé con Espinosa y le dije mis nombres y el nombre de mis acompañantes. No entiendo por qué la mentira en el plan de vuelo. Aseguró también desconocer por qué su foto estaba con el nombre de Abraham Muñoz en una credencial que portaba su hermano Noé Salcedo cuando intentaba ingresar a Perú. Esto a pesar que cuando fue rescatado en Tumbes tras el accidente, Salcedo insistió a las autoridades peruanas que era Abraham Muñoz. No estaba fugando, si ustedes lo dicen, yo no he dicho que se estaba fugando. Se está trasladando al vecino país de Perú para defenderse en libertad. A la par de esta diligencia en la Corte Provincial, la defensa de Salcedo interpuso un recurso de apelación a la prisión preventiva por el delito de peculado, pero este fue negado. Para la tarde de este martes se tiene previsto se tome nuevamente la versión de Daniel Salcedo Bonilla, pero esta vez por el delito de asociación ilícita. Salcedo tiene varias investigaciones en marcha. A fraude procesal le sigue peculado, a asociación ilícita y lavado de activos. Recordemos que Daniel Salcedo resulta ser pieza clave en la trama de corrupción que operó dentro de los hospitales del Seguro Social. Y no habría actuado solo, ya que en este caso la Fiscalía también llamó a declarar a Dalo Bucaram, su hermano Michel Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño. Los tres están en Estados Unidos a la espera de una respuesta tras su solicitud de asilo. Joana Ramos, 24 horas. Y se dictó prisión preventiva contra Luis Jairala Zunino y otras 3 personas que eran funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado por el delito de delincuencia organizada. La abogada de Jairala pedirá medidas sustitutivas por supuestamente presentar problemas cardíacos. Prisión preventiva fue lo que dictaminó el juez Patricio Vidal para el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la audiencia que se llevó a cabo la mañana de este lunes en el complejo judicial Valdivia, al sur de la ciudad. El presunto delito por el que Jairala Zunino es procesado es el de delincuencia organizada. Su nombre aparece en un informe elaborado por la Comisión Nacional Anticorrupción entregado a la Contraloría General del Estado, con el que se denuncia la adjudicación de contratos por insumos médicos y fármacos a proveedores que no cumplían con los requisitos o que estaban relacionados. La Fiscalía presentó los elementos de convicción del caso que se relacionan con procesos de compras y convenios de pagos. En definitiva son 18 convenios de pago. Dentro de ellos están las órdenes de compra, que dejan un perjuicio al Estado de al menos 11 millones de dólares, según la Fiscalía calculado. Teresa Rivas, abogada de Luis Jairala Zunino, rechazó la decisión judicial y adelantó su apelación. Lo cierto es que se desconoce el paradero de Luis Jairala Zunino, aunque ahora su abogada asegura que está en su casa. Se encuentra en su casa y él lo ha manifestado claramente que si es de ir a prisión, él lo irá, pero él no va a huir del país. Jorge Enríquez Aguilera, el ex jefe de compras del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y quien fuera asesor parlamentario de Dalo Bucaram Public
hijo del exmandatario Abdalá Bucaram y asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño, la esposa de Dalo. Es otro de los vinculados al caso. A él también se le dictó prisión, como Esteban Seminario Montalvo, quien fue coordinador general financiero del hospital, y a Javier Belecela Chica, ex coordinador jurídico del Teodoro Maldonado. La Fiscalía continuará con la investigación a efecto de una audiencia preparatoria a juicio. Mijael Zunino es médico neurocirujano de profesión y, según dijo en una entrevista digital Jacobo Bucaram Puley, otro de los hijos del expresidente Abdalá Bucaram, tiene una relación cercana de amistad con la familia Bucaram. Luisa María Heredia, 24 horas. Y preocupan niveles de discapacidad intelectual y psicológica reportada por jueces en sus carnés de discapacidad. El Consejo de la Judicatura trabaja en la revisión de más de 551 certificados entregados en los últimos años. Más que la sola entrega de carnés de discapacidad en la función judicial, la preocupación se centra en los porcentajes de la supuesta discapacidad de decenas de funcionarios y el uso que pudieron dar a su certificado. Esto que incluso podría incurrir en una falta gravísima como la destitución por haber proporcionado o utilizado documentación falsa para algún concurso público que incluso, conforme al reglamento, puede ser de 1 punto hasta 2 puntos como acciones afirmativas. De acuerdo al registro que maneja el Consejo de la Judicatura, son 437 funcionarios judiciales que registran con carnet de discapacidad. Además, 98 jueces y 16 notarios. No obstante, lo que llama la atención son los porcentajes de discapacidad. En el caso de 5 jueces, presentan de 61 a 70% de discapacidad. 4 jueces de 71 a 80% y un juez supuestamente con el 100% de discapacidad. 23 jueces no tienen registro de porcentaje. En el ámbito administrativo, el Consejo de la Judicatura será muy riguroso, sin perjuicio de ser el caso de derivar a la Fiscalía para temas penales. Salta la pregunta, ¿cómo es que un juez trabaja con el 100% de discapacidad? Además, se trata de una actividad que requiere de condiciones intelectuales y psicológicas óptimas. Llama la atención que existen servidores con el tipo de discapacidad intelectual y psicológica. Verdaderamente esto es preocupante, habrá que esperar el informe final. Por ahora se trabaja en el proceso de investigación interna sin que se descarte el inicio de acciones penales para quienes hayan accedido a otros beneficios tributarios y aduaneros, haciendo uso de un carné obtenido de forma irregular. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Fiscalía General del Estado formulará cargos contra el asambleísta independiente Eliseo Azuero dentro del proceso que involucra al ex asambleísta Daniel Mendoza en un caso de delincuencia organizada. Una conversación entre ambos legisladores sería la clave para que Fiscalía solicite la vinculación de Azuero en el proceso. La audiencia será este viernes 17 de julio en la Corte Nacional de Justicia y estará a cargo del juez Marco Rodríguez. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó que sigue haciendo pruebas, pese a que desde el sábado ya tiene los resultados del informe del laboratorio privado que no da a conocer. Los resultados los entregará en la sesión de consejo este martes. María Gracia Acosta informa. Pese a que han pasado 3 días desde que recibió el informe del laboratorio SYNLAB, el alcalde Jorge Yunda no da a conocer los resultados, pero sí informa que siguen haciendo las cuestionadas pruebas. Estamos trabajando con la detección del virus, seguimos realizando las pruebas de descubrir qué persona tiene el virus y cuál persona no tiene. Pero lo que no dice es si las pruebas sirven o, como cuestionan varios concejales, generan falsos negativos que son peligrosos para la ciudadanía. Así se han manejado con absoluto hermetismo el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, y la secretaria de Salud, Jimena Abarca, que tienen ya en su poder el segundo informe de la UTLA y el informe que debía ser decisorio del laboratorio privado SYNLAB. Fue el propio alcalde quien informó que recibió los resultados. Esto se hizo en físico y directamente al alcalde Yunda y a la secretaria, evitando filtraciones. SYNLAB comunicó que se realizó un estudio de concordancia del reactivo Isopollo COVID-19 Detection Kit, con la finalidad de evaluar su desempeño y establecer la sensibilidad del kit expresada en copias virales por UL. No se lo ha dado a conocer, entiendo que se lo hará el día de hoy. Y según informó el municipio, para este martes se prevé un pronunciamiento con los resultados. La Secretaría de Salud deberá determinar si
las pruebas importadas por el municipio tienen la suficiente sensibilidad o efectividad para continuarse realizando. La duda inició después de que la Secretaría de Salud del Gobierno de México publicara este informe de las pruebas moleculares con la marca Isopollo fabricada por un laboratorio de Corea del Sur, la misma marca del municipio de Quito. Con los criterios se entiende que hay un problema con la sensibilidad, lo que provocaría falsos negativos. Y también la UDLA en Quito determinó en un informe que la sensibilidad al 95% de estas pruebas del municipio es de apenas 500 copias por microlitro, es decir, casos positivos con carga viral más baja dan como negativo, pero el contagio puede ocurrir. No sé si es la mejor herramienta para hacer pruebas, para testear sobre todo a personas con baja carga viral. Además, las pruebas que el municipio compró como PCR resultaron ser LAMP. Ahora los concejales están pendientes del resultado para exigir que se cumplan los términos contractuales. Pueden ejecutar garantías. El canje por pruebas que tengan la efectividad y sensibilidad suficiente. La Contraloría General del Estado inició un examen especial a este contrato y hay ya una determinación penal que fue enviada a la Fiscalía. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El gobierno ofrece 14 camas adicionales de cuidados intensivos en los hospitales Pablo Arturo Suárez y Enrique Garcés para enfrentar la difícil situación que atraviesa Quito. Mientras tanto, en el hospital del IES Quito Sur han adecuado otras áreas para no dejar a ningún paciente COVID sin atención. Los casos de COVID-19 en la capital continúan en aumento. En las salas de cuidados intensivos, el trabajo de médicos, enfermeras y terapistas respiratorios no para. La intención es evitar que la gente se quede sin atención. Sin embargo, al momento, las camas de UCI están llenas. De allí que desde el Ministerio de Salud dicen que en los próximos días esperan incrementar el número de estos espacios destinados a pacientes COVID graves. En el Pablo Arturo Suárez específicamente, aspiramos a crecer por lo menos a unas 5 o 7 camas más de UCI. Lo mismo tenemos la posibilidad en el Enrique Garcés, unas 14 total. Además, 50 ventiladores mecánicos llegaron a la ciudad y con ellos buscan adecuar otros sitios de atención. Pero lo que falta ahora, dicen, es talento humano. Mientras tanto, en el hospital del IES Quito Sur, al momento existen 450 pacientes. Según su gerente Danilo Calderón, se están haciendo todos los esfuerzos para atender a todas las personas que llegan con síntomas. En cualquier lugar donde se haya podido técnicamente poner una cama, un sillón reclinable o a veces hasta una silla con un tanque de oxígeno portátil para darle la oportunidad a cualquier persona que necesite el oxígeno, se lo ha hecho. Calderón dice que en los próximos días, las camas que se encuentran en las carpas militares en el exterior del hospital ya contarán también con oxígeno. Tenemos un tanquero de oxígeno. Ese hospital ha atendido desde marzo hasta la fecha a más de 15,000 personas y comenta que desde entonces han podido determinar que los días pico son los lunes. Según cifras del COE Nacional, hasta este lunes en Pichincha se registran 10,681 casos. De ellos, 9,677 están en Quito. Es decir, la capital concentra el 90,6% del total de casos de la provincia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El presidente Lenín Moreno, junto a varios ministros, recorrió una de las compañías exportadoras de camarón a las que China suspendió por supuestamente encontrar rastros de COVID-19. El primer mandatario constató el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Son el presidente Lenín Moreno y el ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Montaneda, recorriendo la fábrica Tropac, una de las empacadoras de camarón ecuatoriano que funciona en la provincia del Guayas. La mañana de este lunes, las autoridades la visitaron para constatar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Esta es una planta muy moderna que ha tenido procesos de bioseguridad incluso antes del COVID. Y que son procesos estrictos, recalca la gerente de calidad de una de las 3 compañías exportadoras que la semana pasada fueron suspendidas en China. Esto luego de que la Administración General de Aduanas de ese país hallara restos de material genético de COVID-19 en los exteriores de las cajas que transportaban el camarón ecuatoriano y en las paredes del contenedor en que fue trasladado. Solo 6 de 227.934 muestras tomadas resultaron positivas, dato en el que el primer mandatario quiso enfatizar. En esta pequeñísima, en esta ínfima cantidad, todavía ha sido tratada de forma adecuada como para evitar que este cause ningún efecto sobre el ser humano. Moreno le envió una carta al presidente chino Xi Jinping sugiriéndole encontrar
encontrar una solución a la restricción. Esto está en manos de él, entiendo que ya lo ha leído y ha dado las disposiciones para que se revise estas decisiones y de esta forma, en esta situación tan difícil, proteger el trabajo. Y es que son al menos 261.000 las plazas de empleo, directo e indirecto, que genera el sector camaronero. El 70% de esa fuerza laboral que genera el mejor camarón del mundo son madres de familia. Este gremio en los últimos años ha venido registrando un importante crecimiento. Actualmente genera cerca de 4.000 millones de dólares en exportaciones, lo que implica un aumento del 22% en ingresos comparado con el 2018. De hecho, solo en los meses de pandemia, es decir, hasta mayo del presente año, la exportación de camarón creció. Sumó 1.663 millones de dólares, 12% más que en el mismo periodo del año anterior. ¿Por qué ha crecido tanto la industria del sector camaronero en el mundo? Porque es un sector que produce calidad. Cabe mencionar que el 62% de estas exportaciones ecuatorianas tienen como destino el mercado chino. Sigue Estados Unidos con el 14%. Luisa María Heredia, 24 horas. Seguimos con las noticias. El presidente del Legislativo espera poner en el orden del día la elección del nuevo vicepresidente de la República esta semana. Sin embargo, no hay acuerdo para ningún nombre. 3 bloques legislativos dicen que no darán sus votos, por lo que algunos proponen la devolución de la lista al Ejecutivo. El bloque de Creo no apoyará ninguno de los nombres de la terna. Nosotros no vamos a votar por los nombres que están en la terna que ha enviado el Ejecutivo. A los bloques de Creo y el PCC se suma la Revolución Ciudadana. Esto complica la elección del cuarto vicepresidente. Los independientes, por su lado, aún no toman una decisión, pero ya adelantan que ni Romo, ni Roldán, ni Muñoz tienen los votos. Por las conversaciones que se han tenido de manera informal con uno u otro asambleísta, tiene dudas de la terna. En Alianza País esperan reuniones con el bloque y los jefes de las bancadas para lograr acuerdos. Hay algunos compañeros que han manifestado el apoyo, otros han manifestado preocupaciones. Esperemos que en la reunión que tengamos tomemos una posición. Pero de no existir los 70 votos para ninguno de los 3, ya se habla de una cuarta opción. En torno a la posibilidad de devolución de la terna. Para que él escoja otros 3 nombres. No voy a estar tampoco de acuerdo con esa tesis. Acá, ojalá apoyen esa terna los que tienen que apoyar, pues el bloque de Alianza País, y reitero algunos otros asambleístas que han estado metidos en estos juegos. Y si ni eso logra consenso, pues la otra medida es agotar los 30 días para que pase el primer nombre de forma automática. Según Litardo, esta misma semana se podría tomar una decisión. Espera convocar para este jueves. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Ecuador empieza a buscar un inversionista privado para repotenciar y modernizar la refinería de Esmeraldas. Un decreto del presidente Moreno, emitido el pasado viernes, plantea la transferencia y delegación de una parte de la refinería. Lo que el gobierno de Correa dijo que haría y no lo consiguió con dineros estatales que se evaporaron en corrupción y en trabajos mal hechos en la refinería de Esmeraldas. Hoy el actual gobierno quiere hacerlo con inversionistas privados a través de un decreto que plantea la inversión de unos 2.000 millones de dólares. El Estado no tiene ese dinero, ya gastó 2.200 millones en el gobierno anterior que se fueron por el caño, todo fue corrupción. Entonces, esta vez el gobierno ha decidido a invitar a la empresa privada para asociarse. Los ministerios de Energía, Finanzas y Petroecuador buscarán el mecanismo contractual para que el inversionista privado, a su cuenta y riesgo, mejore la gestión, el suministro y la calidad de los combustibles que actualmente produce la refinería de Esmeraldas. Primero se tiene que repotenciar la actual planta, que hay que hacerlo. Segundo, hay que construir un módulo adicional en la planta para tener la suficiente capacidad de productos para abastecer el mercado. Y lo tercero es la operación. La idea es que mediante una licitación internacional, el inversionista ganador haga los estudios correspondientes y la inversión necesaria para asegurar la operatividad de la planta, mejorar el suministro y la calidad de los combustibles en una especie de asociación público-privada. Creo que en 2 meses puede salir la licitación, se daría unos 90 días, supongo, a las compañías para que hagan sus ofertas. Yo diría a fin de año se puede firmar el contrato.
Y la repotenciación y construcción del módulo adicional podría estar listo en menos de 3 años, dependiendo de los trabajos que deban realizarse. Porque entiendo que no será una planta para 200,000 o 300,000 barriles. Entiendo que es para una planta de unos 100,000 barriles de petróleo. Ambos analistas coinciden en que esta es la mejor opción que tiene el gobierno para garantizar el suministro de combustibles en el país y mejorar su calidad a estándares internacionales, sin invertir dinero que no tiene actualmente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Este 16 de julio entrará en vigencia la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, después de que la Asamblea Nacional no lograra una decisión al respecto. La normativa plantea más control al gasto de las empresas públicas y la reducción de la deuda al 40% hasta 2032. La Asamblea no logró resolver el veto que envió el Ejecutivo a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Se necesitaba de una mayoría simple, pero la moción para allanarse tuvo 47 votos. Tendría que pasar por el Ministerio de la Ley únicamente porque ha cumplido con el tiempo determinado, que son los 30 días, en el caso que no reciba la aprobación de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo envió 16 observaciones, es decir, esas se incluirán en el texto final que desde este 16 de julio entrará en vigencia. Nos iba a servir para bajar el riesgo país y para tener mejores tasas de interés y mejores financiamientos. Es una mejor imagen del país hacia el exterior. Sobre la reducción de la deuda, esta será de forma progresiva. 2025 deberá ser máximo del 57%. En el 2030, el 45%. Y en el año 2032, el tope de endeudamiento en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, no podrá exceder del 40%. El país realmente le va a costar muchísimo salir de la crisis. En esta época se ha tenido que contraer mucha más deuda. Además, propone techos presupuestarios para las instituciones dentro del presupuesto general, para los gobiernos autónomos descentralizados y para las empresas públicas. Se debe conocer cuáles son sus ingresos, cuál es el manejo contable de las mismas. Con esta ley nace también un fondo de sostenibilidad para educación y salud. El presupuesto podrá ajustarse en un 5%, antes era de un 15%. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La recaudación de pensiones alimenticias se redujo hasta en un 36,2% durante la emergencia sanitaria. La situación cada vez es más compleja para los padres de familia a los que se les redujo el sueldo o perdieron sus empleos, pues las deudas continúan en ascenso. Así lucen los exteriores de las dependencias judiciales de la familia, niñez y adolescencia. Varias personas hacen fila para poder presentar sus escritos y demandas. Aunque algunos admiten que van por el tema de pensiones alimenticias, no se atreven a exponer su situación en cámara. Mientras espera, una abogada comenta que para uno de sus defendidos, a quien se le redujo el salario por la emergencia, ha sido bastante difícil cumplir con el monto que debe darle a su hijo. La verdad que el señor no tenía un sueldo razonable, pero lo bajaron el sueldo y el señor está desesperado, están acumulándose las pensiones, tienen boletas de apremio y sin embargo no nos pueden ayudar. Como el caso de su defendido, hay miles. Según el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA, en abril la recaudación disminuyó de $60.255.911 a $37.839.038, es decir, un 36,2%. En mayo la disminución fue de 25,5%. Claro, van a ser deudas impagables. Pueden tener la voluntad de pagar. Sin embargo, no tienen la capacidad de seguir pagando. No obstante, los ingresos que otorgan los padres o madres de familia a los menores de edad son indispensables para su bienestar. Según Nicolás Reyes, consultor de las Naciones Unidas, incluso los valores que contempla la tabla de pensiones son insuficientes para cubrir las necesidades de niños, niñas y adolescentes. 85% de los niños, niñas y adolescentes reciben menos de $200 al mes. No es una dádiva. No es un favor que le está haciendo el padre al niño o a la mujer. Es su responsabilidad, es su deber. Lo más importante es que en esta pandemia no se vean sacrificadas las necesidades de nuestros hijos, las necesidades afectivas y las necesidades materiales. Hasta mayo de este año, 973.728 niñas, niños y adolescentes solicitaron pensiones alimenticias. En contraste, existen 755.716 beneficiarios y 755.726 deudores. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.